Es que mucha gente como que tiene una concepción de la contabilidad y cuando nos cambian al tema de la contabilidad electrónica, esa concepción de pronto no alcanzó a dimensionar el alcance que iban a tener ahora los registros electrónicos, su conciliación, etcétera, etcétera. Es más, ni para la propia autoridad, hay una cantidad enorme de datos que ellos reciben y que de veras no existen los funcionarios con la capacidad de analizarlos adecuadamente. Y además, si a eso le agregas que los sistemas, pues de pronto pues no tienen a lo mejor esa inteligencia artificial necesaria para interpretar cierta información, pues entonces lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, están llegando muchas invitaciones de que los ingresos no cuadran, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey, a uno de mis clientes, la invitación que nos llegó, decía que no cuadraba el ingreso con lo que el SAT tenía determinado. Entonces nos pusimos a revisar, porque estábamos hablando de millones de pesos, entonces estábamos revisando, y es que están sumando el IVA. O sea, están comparando el total de la factura con el total de lo declarado, pues jamás les va a coincidir. Y eso bueno, es Monterrey. Luego en La Paz igual, empezaron a llegar igual un montón de invitaciones y ahí están peor, porque ahí están sumando todos los comprobantes emitidos, incluida la nómina. Entonces tampoco cuadra nada. Y, por ejemplo, acá en lo que es ya el centro, la zona metropolitana, otro de mis clientes igual, a ella le llegó como una invitación donde nos decían igual que los ingresos no cuadraban, pero cuando me ponen la comparación del SAT, yo dije, bueno, o sea, ¿qué persona está interpretando la declaración? Porque el ingreso declarado que ellos, según dicen que yo estoy manifestando, no es el ingreso neto. Es decir, yo tengo un ingreso facturado, le aplico notas de crédito y llego a ese ingreso neto. Entonces ellos están tomando como ingreso total el ingreso neto y no, es incorrecto. Tampoco están considerando que cuando enajenas un activo fijo, pues no se acumula todo, se acumula solo una ganancia, entonces quieren que, ¿sabes que el impuesto sobre la renta no cuadra? Y ese tipo de cuestiones. Entonces lo que está pasando es que no falta en dimensionar el alcance de estos datos, pero también aprovecharlos. Hace 2 semanas hubo una sesión de trabajo con Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces nos llevaron al SAT a conocer cómo ellos reciben alertas bancarias y varias cuestiones que van cruzando. Y me llamó mucho la atención porque de pronto vi muchas pantallas donde va cayendo datos, pero haz de cuenta como si estuvieras viendo una película, como la de Matrix, una cosa así que caen muchos datos, y nada más ves RFCs y cifras. Entonces de pronto, la verdad es que los funcionarios que están ahí, pues no ubican de quién hablan, y nada más se ve puro el RFC, no puedes identificar a nadie, y se ven las cifras, pero lo que yo detectaba es que a ciertas cifras, ellos como que las cachaban y las metían como en un expediente aparte, y luego de ahí clasificaban la información. Entonces al preguntarle al funcionario, luego, y bueno, ¿y cuáles son las que estás verificando, controlando? Dice, operaciones arriba de 50,000 pesos. Entonces, a lo que quiero llegar es que de pronto es fácil identificar ciertas cosas, pero ¿qué haces una vez que identificas eso? Es decir, de pronto yo le decía, bueno, ok, ya tienes ahí a lo mejor varios expedientes, pero ¿qué le estás diciendo? Pues nada más nos piden la información, la pasamos, pero no podemos interpretar, ni siquiera sabemos si se aplica o para qué se utiliza. Entonces, va a haber un cambio muy interesante con el SAT porque va a dejar de depender de la Secretaría de Hacienda y muchas de las funciones las va como que a absorber Secretaría de Economía. Entonces, ¿qué pasa con Economía? Economía trae otro chip de las cosas. Ellos son más de normas de información financiera, de materialidad, de documentos. Entonces, por eso yo le comentaba a Alicia, a la directora de la capacitadora, la importancia de analizar un curso así, porque entonces a lo mejor tú consideras que lo más importante para el registro contable es tener una póliza con un vínculo a un CFDI. No digo que no sea necesario, vamos a ver el por qué se relacionan, pero no lo es todo. O sea, a la larga vamos a tener que integrar otra clase de documentos para lograr concebir lo que actualmente llamamos una contabilidad adecuada. Y por eso les pongo esta lámina, porque cuando yo veo esta imagen, a mí me da mucha nostalgia. Yo así aprendí a contabilizar, imagino que la mayoría a lo mejor también, de pronto en algunos cursos, sobre todo cuando me toca con gente de los millennials,
Por ejemplo, me preguntan, oiga, Miss, ¿para qué es esto? Digo, no manches, ¿tú sabes para qué? Es más, en una universidad, eso fue en Guanajuato, estaba yo, pero que me quería dar algo ahí a mitad del curso porque me hicieron una pregunta. Entonces, en esa pregunta, para poder explicar, se me ocurre hacer una T, y en las T se empieza a hacer acá. Y entonces me dice el chavo, ¿y eso qué es, Miss? Dije, no manches, o sea, ya son de octavo y no saben qué es una T. Sí me espanté. Entonces, algo que me estaba diciendo el director, como para justificarse, el director de la carrera, me decía, es que ahora les enseñamos más bien a utilizar paquetería. O sea, paquetes, que el Aspel, que el Compact y todos esos, porque es a lo que se van a enfrentar. Y yo digo, bueno, está bien, o sea, es cierto, vamos a tener que utilizar a lo mejor paquetería, pero si no saben los principios del cargo y el abono, perdón, pero no van, si no conocen la técnica, van a cometer errores, no van a saber por qué se carga o por qué se abona, y eso yo creo que es básicamente el problema del anexo 24, que no concibe a la póliza electrónica como una póliza así. O sea, el anexo 24 lo que concibe es un registro electrónico. Es decir, para los registros electrónicos, tú con una línea es más que suficiente, con indicar un nombre de una cuenta, una cantidad, una referencia, y no respetan el principio de la partida doble. Por eso las balanzas contables electrónicas no traen sumas iguales, porque ni siquiera les interesa que cuadre la suma. O sea, lo que les interesa es el registro, el dato, por así entenderlo. Entonces, si nosotros respetamos esa técnica contable, esos principios, esas normas, vamos a poder obtener una mejor información. Vamos a tener calidad en las pólizas de registro, y lo más interesante, vamos a poder a través de los estados financieros reflejar de manera más sana y adecuada la información, o sea, de tal manera que no importa quién esté leyendo ese estado financiero, pueda tener como una idea más clara de las operaciones, porque a veces parece como que estamos trabajando nada más para el SAT, y a veces queremos que nos cuadre esto con lo fiscal o con una declaración, ese tipo de cuestiones, y nos olvidamos, por ejemplo, de la manera de ajustar, de la manera de cancelar una operación. Hay un organismo, hay una asociación que agrupa a todos los desarrolladores de tecnología. Más adelante les voy a platicar la mesa de trabajo de esta semana, porque estamos discutiendo las modificaciones al anexo 24, y entonces en esa mesa de trabajo estábamos analizando qué era mejor, si cancelar con otras de crédito o cancelar la factura. Entonces estábamos viendo ejercicios donde no hay una receta de cocina, y no es que haya un procedimiento mejor o peor, es dependiendo la cuantía de la operación, el mes, ¿no?, del ajuste, si la operación ya se declaró o no, etcétera. Incluso hasta el tema del receptor, hasta eso influye, porque a lo mejor tú piensas que es más fácil cancelar, y el receptor te dice, ¿sabes qué? No me la canceles porque en mi sistema contable yo ya no puedo retroceder a hacer ajustes, por ejemplo. Pero algo que nosotros analizábamos es que entonces era muy importante respetar esos principios contables, esa técnica del ajuste, de tal forma que entonces, ¿qué es lo que está cambiando? A ver, lo que está cambiando es que antes nosotros utilizábamos un mecanismo físico, un libro en papel, un registro físico para hacer las anotaciones y los ajustes indicados. Y lo que ahora cambia es que a través de los archivos XML tenemos la oportunidad de incluir en un documento electrónico una cantidad de información de veras infinita, de tal forma que podemos no solamente incluir el registro de la operación, sino además incluirle ese registro datos como documentos asociados, más referencias, más información. Entonces, lo que no ha cambiado es la técnica contable, lo que se modificó es la manera en la que estamos registrando las operaciones, y lo que tenemos que aprender entonces es aprovechar esto. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros de verdad entendemos toda la cantidad de datos que puede admitir un archivo XML, pues podemos incluso incluir información que a lo mejor a nivel de control interno pueda ser útil para reconocer y entender cada una de las operaciones. De tal forma que cuando se modifican las reglas de la contabilidad, ahora para el reglamento de código, la contabilidad solamente se concibe de forma electrónica.
Entonces ese es uno de los principios que tenemos que entender. Posiblemente en tu actuar diario lleves a cabo el llenado o la integración de documentos físicos que se necesitan, órdenes de compra, remisiones, auxiliares, etcétera, pero al final todo tiene que ser vaciado en ese registro electrónico, y así es como concibe ahora Código Fiscal a la contabilidad, como registros electrónicos. Ahora, algo muy interesante, y aquí lo voy a dejar porque nos va a estar acompañando todo el día. El reglamento de Código Fiscal, su artículo 33, establece que la contabilidad está integrada por dos elementos principales: documentos y registros electrónicos. Entonces, nosotros tenemos que partir del hecho de que entonces la contabilidad no se reduce a pólizas XML, no, esa es parte de la contabilidad. Tienes que considerar sobre todo el tema de los documentos y la integración de los expedientes adecuados, porque cuando analizamos este inciso A del artículo y leemos todos los documentos que integran la contabilidad, viene una lista interesantísima, porque los documentos que integran la contabilidad no son solamente los CFDIs, es decir, es verdad que los registros electrónicos vamos a vincular CFDIs, pero no es el único documento que integra tu contabilidad. De acuerdo al inciso A de este artículo 33, los documentos que integran nuestra contabilidad son las declaraciones, avisos, pólizas, registros auxiliares, contratos, documentos de comercio exterior, registros de control interno, comprobantes, obviamente, entre otros. O sea, tenemos una variedad infinita de documentos que lo integran. Ahora, ¿qué es lo que vamos a vincular en las pólizas electrónicas? Bueno, en la póliza electrónica vamos a vincular de estos el CFDI, pero eso no quiere decir que es el único documento que va a integrar nuestra contabilidad. Por eso es importante que como parte del desarrollo de este tema nos vayamos con la importancia de la materialidad de las operaciones, porque ahorita la autoridad está como muy enfocada en revisar a las empresas que facturan, que son empresas pantalla, en verificar que la operación haya sido real, que el registro sea correcto, y entonces no se conforman con que tú les entregues un CFDI y una forma de pago. Entonces tú llegas con tu factura y tu transferencia y te dicen, pues eso también lo tienen los que venden facturas. Yo quiero ver más elementos que comprueben la operación. Entonces tenemos muchos documentos que me pueden ayudar a aclarar la fecha de la operación, por qué se está ajustando la operación, si se está haciendo un registro a lo mejor fuera de lo habitual, por qué lo registramos así, etcétera, etcétera. De tal forma que entonces en estos registros electrónicos puede haber otra clase de documentos que formen parte de esa póliza electrónica, etcétera. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos de pronto que vamos a descubrir que algunos otros documentos van a ser soporte de los registros que vamos a realizar, es decir, no todas las pólizas van a ir acompañadas de la información de un CFDI. Hay pólizas que su documento fuente es otra clase de información. Entonces lo que está cambiando es que eso que hacíamos en un plano físico, pues ahora lo hacemos en un plano digital, ¿no? Y bueno, para los que me preguntan, ¿y hice rayitas por qué es? que no se acuerden, es que acuérdate que los registros contables no se pueden quedar a la mitad, teníamos que hacer el registro completo, entonces cuando ya no alcanza el espacio para agregar otro asiento contable, se cancelan los renglones para evitar anotaciones, ¿no?, adicionales. Con los registros electrónicos ya no nos vamos a enfrentar a ese tema, cabe un montón de información, y además hay otra cuestión bien interesante con los registros y las pólizas. Si tú recuerdas, cuando lo llevábamos en papel, nosotros no podíamos borrar, ni podíamos tachar, ¿no? Y bueno, no sé si a ti te pasó en tu escuela, pero bueno, cuando yo estudié desde la secundaria, en una secundaria técnica, y en mi caso, por ejemplo, nos quitaban al entrar al taller las gomas, los correctores, los lápices, es más, hasta la calculadora. O sea, tú tienes que entrar con plumita y ya, ¿no?
Entonces, bueno, pues no podíamos borrar, no podíamos, entonces teníamos que buscar la forma de ajustar, ¿no? El error. Por ejemplo, una manera de ajustar, por ejemplo, las cancelaciones en los registros, la forma de ajustarlo era haciendo el asiento contable exactamente igual, pero con signos negativos, por ejemplo. O por ejemplo, si nos habíamos equivocado en una clasificación de cuentas y había que reclasificar, pues hacíamos el asiento inverso. De pronto utilizábamos los paréntesis para encerrar la cifra y poner la cifra adecuada, pero bueno, no se podía borrar. Ahora con los registros electrónicos sí es posible de pronto ajustar ciertas operaciones, eso también lo tenemos que considerar, porque entonces, por ejemplo, ha habido cursos donde me dicen, oye, Penny, es que a lo mejor registré una operación y la cifra la registré mal, ¿no? Tengo una dislexia y en lugar de poner 100,000, pues le puse 1,000,000, ¿no? Le agregué un 0. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de revisar, regresar al registro y borrar, ¿no? Y cambiar la operación, lo cual de pronto nos quita un poquito el control, pero aún así pues se entiende, ¿no? Que tenemos esas nuevas ventajas. Ahora, estos registros electrónicos que nos indica el reglamento de código que forman parte de la contabilidad necesitan integrarse de una manera. ¿Cómo sabemos el mecanismo o el diagrama o cómo podemos entender la forma en la que esta información se debe de registrar electrónicamente? Bueno, el documento se conoce como anexo 24. Te platico rápidamente la historia de este anexo. Era un anexo que contenía, así como el anexo 20, diagramas de flujo que nos indicaban cómo se integraba la información contable. Hasta que de pronto, pues los contribuyentes, recordarás que se empezaron a amparar en contra de la contabilidad electrónica. Y bueno, ¿qué resultó de los amparos? Los amparos se perdieron, todos. Y la gente que ahorita no está mandando balanzas electrónicas, pues nada más está siendo tonta, porque la resolución le va a llegar, pero lo único que está haciendo es alargar, ¿no? el proceso. Ahorita te voy a explicar cuál es el riesgo de hacer esas cosas, pero bueno. El punto es que, ok, se perdió, pero hubo una cosa que sí ganó el contribuyente. Es decir, dentro de la resolución que se emitió, se estableció que para integrar estos archivos en lenguaje XML era necesario acudir a una página donde todas las instrucciones tú las encuentras en inglés. El archivo XML, para que me entiendas, es una especie de archivo de Word, en un Word muy primitivo. Es tan primitivo que cualquier computadora puede leer ese documento, pero para poder generar esa secuencia de información hay que irnos a una página y en esa página las instrucciones están en inglés. Entonces, lo que sí ganó el contribuyente era el hecho de que, pues como en México el idioma oficial es el español, pues resulta indebido que tengamos que acudir a una serie de instrucciones en inglés, pues para generar ese archivo. De pronto entonces la autoridad dice, pues sí es cierto, pero a ver, pero no solamente la contabilidad, cualquier archivo pues necesitamos esas instrucciones en inglés. Entonces, por el asunto del amparo, para curarse en salud, lo que hizo el SAT es dividir el anexo 24 en dos documentos. El documento teórico, que sigue siendo el anexo, y el documento técnico, que es como donde vienen las instrucciones para generar los archivos. Y entonces, cuando tú abres el documento técnico, te aparece esta advertencia, donde nos indica precisamente que la referencia técnica en materia informática para construir estos archivos en XML se encuentra contenida en un documento especial, precisamente para separarlo del tema teórico, ¿no? Bueno, ahora, dentro de estas advertencias que vamos a encontrar aquí, se establece que la referencia al consorcio W3, que es la página donde vienen las instrucciones para programar a la computadora y que genere el famoso archivo en XML, dice, todos los lineamientos que ahí se describen corresponden a un lenguaje de programación que no puede traducirse a una forma y sintaxis de otro idioma como el español. ¿Por qué? Porque dicho lenguaje es para que lo interprete una computadora o un sistema, no un ser humano. Entonces, prácticamente le dijeron a la Suprema Corte que es tontos, porque pues, no se puede traducir, porque decían, bueno, mientras no se traduzcan las instrucciones, pues será
considerado ilegal. Pero le contestó el SAT, no, espérame, no se puede traducir porque esa serie de instrucciones son para que las lea una computadora, no una persona. Entonces prácticamente nos están indicando que no lo van a traducir y que se van a quedar las instrucciones en idioma inglés porque son para los sistemas. Entonces al final del documento técnico, digo, los que luego tienen la curiosidad de abrirlo, aparecen varias como, digamos, asesorías, respuestas que dieron varios desarrolladores de tecnología para indicar que era correcta la apreciación del SAT al indicar, por ejemplo, en este caso es un arquitecto de software, él nos indica que precisamente pues para generar estos archivos, esta serie de mecanismos, de instrucciones, pues están diseñadas en inglés porque el inglés es un idioma universal y están diseñados pues para que el sistema, la computadora los interprete y genere el archivo, no para que los lea un ser humano, básicamente es lo que, o sea, recalca lo que la autoridad está indicando. Dice, entonces, este espacio de nombres debe de ser interpretado por una plataforma de software y no accedido por un ser humano como tú y como yo. Y esa parte, créeme que la entiendo, porque efectivamente quien ejecuta la operación es la computadora, pero nada más que hay un pequeño problemita. El que solicitó la aplicación de garantías constitucionales no es una computadora, fue un ser humano. Por eso también tiene razón la Suprema Corte. Es decir, de pronto, como lo que está pasando ahorita, las invitaciones por diferencias. Imagínate que cuando la autoridad llega con toda la caballería y con todo el ejercicio de atribuciones, tú le dijeras, sí, llévate esta detenida porque esta se equivocó. No, se llevan a la persona. O sea, al final, ¿quién es el responsable? El ser humano. Entonces, a ver, lo que yo quiero explicarte entonces es que es verdad, el sistema, la computadora desarrolla las instrucciones y genera los archivos, pero es necesidad del ser humano, en este caso del contribuyente, validar que los datos generados por el archivo sean los correctos. Entonces, ¿dónde está el proceso? Porque acá nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo. O sea, nosotros de pronto, yo recuerdo, ¿no? Épocas donde para un cierre fiscal, ¿no? Era de amanecerte a la empresa, ¿no? Y llevar y hacer las hojas tabulares y en las sábanas ahí llevábamos cifras. No, ahora un clic, un enter y ya tienes ahí mucha información. Entonces, esto te ahorra mucho tiempo. Entonces, ese tiempo que te sobra, por así entenderlo, ¿en qué lo inviertes? En validar que los sistemas estén haciendo lo correcto. Por eso, el día de hoy vamos a ver el ejercicio de las pólizas no utilizando un programa. Porque a mí no me interesa qué programa utilices, todos los programas tienen en esencia un funcionamiento similar. Más bien vamos a ver las pólizas en XML, para que veas cómo debe de salir esa póliza, qué información contiene ese XML, eso es lo que más bien nosotros tendríamos que validar, que nuestro sistema entonces esté generando la información correcta. Ahora, el anexo 24 me indica varios tipos de registros que se generan a partir de la contabilidad, pero el documento central o los documentos centrales que habitualmente enviamos como contabilidad cada mes es la balanza de comprobación y en su caso los catálogos de cuentas. Ese es el documento central. Ahorita vamos a ver el fundamento de las pólizas y cuándo se mandan, etcétera, pero en teoría sí, registramos todo en pólizas, pero lo que enviamos es el resumen de esos datos, o sea, la balanza de comprobación. Ahora, están concebidas 13 balanzas, 13 en el anexo. Por eso te digo que aguas porque ha sufrido modificaciones ese anexo. Y el envío de balanzas no está concebido toda la vida. El envío se termina en el 2099. Ahí dice. O sea, no es para siempre, ¿no? Y eso si no, antes no ocurre otra cosa. Entonces, los datos, la balanza, ¿por qué están concebidas 13 balanzas y hay 12 meses en un periodo? Se requiere una balanza 13, que es una balanza virtual para ajustar el consecutivo de saldos al cierre del ejercicio. En esa balanza 13 lo que nosotros hacemos es la presentación del ajuste de pérdidas y ganancias, generamos el resultado del ejercicio y además está concebida la balanza 13 para integrar los ajustes de fin de año de la declaración anual en cuentas de orden, que también vamos a ver algunas pólizas.
Entonces tiene varias funciones esa balanza 3, es una balanza, de todas es la más importante porque es la que te cuadra con la anual, básicamente. Y además es importante porque me ayuda a dar continuidad en los ejercicios. Porque si tú recuerdas, las cuentas de resultados, cuando terminamos el ejercicio, se saldan y comienzan con un saldo inicial de 0. Entonces, ¿qué pasa con el sistema? Que de pronto tú traes en diciembre ingresos, dice ventas, 8 millones de pesos, saldo final, y en enero dice saldo inicial 0. Entonces dice la computadora, bueno, ya me perdí, ¿qué pasó entonces con el Inter? Bueno, necesito esa balanza 13 para hacer el ajuste y que se entienda cómo damos continuidad a ese saldo. Por eso es la balanza más importante y es la que yo llamo la de la suerte. Es interesantísimo de pronto toda la información que a través de las balanzas podemos nosotros ajustar y conocer, pero la 3 en especial, como trae los ajustes en cuentas de orden del cierre, ayuda muchísimo sobre todo a entender y plasmar los papeles de trabajo de carácter fiscal. A ver, Peña, ¿a qué te refieres? Mira, resulta que si nosotros nos regresamos aquí al reglamento de código, para reglamento únicamente se concibe la contabilidad de forma electrónica. Pero si tú revisas tu reglamento anterior, antes se concebía como contabilidad casi cualquier cosa. O sea, podemos concebir como contabilidad libro diario, libro mayor, registros en póliza, registros electrónicos, un libro de entradas y salidas, papeles de trabajo. Es más, podemos llegar al exceso de agarrar una servilleta, hacer ahí una operación y decir, este es mi papel de trabajo, y entregarlo como parte de tu contabilidad. Pero ahora no, como ahora solamente se conciben registros electrónicos, ¿qué pasa con tu declaración anual y con tus papeles de trabajo? Que no se pueden quedar en un papel. O sea, si tú llegas con el auditor, y lo vamos a fundamentar, y tú lo llegas al auditor, mira, pues aquí está mi papel de trabajo de la CUCA, o el ajuste de papel de trabajo de mi amortización de pérdidas, ahí está mi documento, pero no está en un registro electrónico, no tiene un soporte jurídico. Entonces, eso le llamamos materialidad de las operaciones, es decir, lo que no está en contabilidad no existe. Pero en contabilidad entendiendo que se va a traducir a un registro electrónico. Por eso esta es una de las balanzas más importantes, porque me ayuda a materializar en un registro electrónico pues mis papeles de trabajo de mi cierre fiscal, los que determinan mi resultado definitivo. Ahora, ¿qué pasa con todas esas empresas que por alguna razón se ampararon, no les ha llegado su resolución definitiva o se fueron a una revisión? Nada más le están haciendo loco, pero ¿qué pasa en este tema de que no están enviando las balanzas electrónicas? ¿Qué se están jugando? Bueno, yo quiero dejar de lado la multa. La multa mínima es de 5,000 pesos, la máxima es de 15. Vamos a dejar de lado las multas. A mí la parte que me preocupa es que el artículo 27 de renta, aquí también se los voy a dejar, de la ley de ISR, establece requisitos para efectuar las deducciones. Hay una serie de requisitos, varios, ¿sí? Pero uno muy importante es que las deducciones estén debidamente registradas en contabilidad. Entendiendo que es una contabilidad a través de un registro electrónico. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahorita que están haciendo revisiones con las declaraciones y los FDIs, hay gente que la están citando en las oficinas del SAT y le piden información, que yo te recomiendo que no vayas, porque el área que te está atendiendo y que te está pidiendo documentos es servicios al contribuyente y ellos no tienen facultades de revisar, tendría que solicitarte a la auditoría, pero bueno. La gente que ha llegado a ir a esas juntas y entrega información, de pronto lo que puede hacer la autoridad es lo siguiente. A ver, vamos a ver lo que dice tu declaración. Ingreso acumulable, 20 millones de pesos, deducciones autorizadas, no sé, 19 millones de pesos. Pagaste el impuesto sobre 1 millón. Ok. Ay, pero no me has mandado balanzas electrónicas. Entonces, todas tus deducciones, les falta el requisito de
no están registradas en contabilidad. El problema con las deducciones es que aquí tenemos que cumplir todos los requisitos, tenemos que sacarnos 10 para que sea deducible, si no, ya no es deducible. Entonces, ¿qué puede hacer la autoridad? Híjole, pues hay que recalcular tu declaración porque no están enviadas las balanzas, no están registradas debidamente en contabilidad. Entonces, ingresos acumulables, 20 millones de pesos, deducciones autorizadas, 0. Es lo que te estás jugando. Y contra eso no va a haber abogado en este planeta que te pueda defender, porque es un requisito, y es un requisito de fondo, el registro contable de las deducciones. Entonces, ¿cómo lo puedes comprobar? Pues con un registro. El problema es que no puedes llegar con una servilleta y decir, pues aquí están mis deducciones. No, tienes que llegar con un registro electrónico. Por eso a las empresas amparadas se les está recomendando, integra tus balanzas, envíalas, porque de pronto lo que argumentan ellos es que no me pueden multar, es que no estamos hablando de la multa. Aquí el tema de la multa ya creo que es lo de menos, es que te estás jugando un requisito importantísimo de tus deducciones. Entonces, nosotros estamos enviando estas balanzas electrónicas. Algo muy interesante es que de pronto me dicen que en la página del SAT es un relajo, ¿no? Ahorita enviar contabilidad, hay gente que de pronto no puede enviar sus archivos, me dicen, oye Penny, ¿qué está pasando? O sea, ¿la están arreglando? ¿Qué? Lo que pasa es que están cambiando sus plataformas de acceso y al cambiar las ligas de acceso, pues de pronto algo se nos cuatrapeó. Entonces, yo lo que te recomendaría, digo, si quieres accesar, busca en Google la frase o la palabra CIAT-SAT. Y entonces, al hacer la búsqueda, Google te va a llevar a la página viejita de trámites del SAT. Y por ahí todavía puedes accesar a los servicios anteriores. Entonces, cuando no puedas entrar a un servicio o no lo encuentres en la página nueva, métete a la página viejita. Desde la página viejita todavía podemos enviar información.